La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, versos 31 al 37, dentro del contexto del Sermón del Monte, dos verdades importantes que hoy día quiero que compartamos. La palabra del Señor nos va a hablar sobre dos temas muy relevantes que son parte de la justicia del creyente, que son parte de lo que el creyente debe expresar desde su corazón, no solo en lo externo, sino como un cambio profundo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso cuando el Señor habla el Sermón del Monte, que es lo que hemos venido estudiando las últimas semanas, ya meses, habla sobre un cambio profundo desde el corazón. Las bienaventuranzas hablan sobre esa pobreza de espíritu y sobre esa condición de humildad, de humillación, de reconocer nuestra incapacidad, nuestro propio pecado, de llorar por ello, de verdad llorar, de verdad sentirnos como indignos, de merecedores de aquel amor de Dios sobre nosotros, y que nos va a mover sin duda a una actitud muy diferente frente a las demás personas, frente a las situaciones de la vida. Porque todo cambio en el corazón definitivamente va a producir un cambio en la conducta. Cuando Dios llega a un corazón, las vidas cambian. Cuando Dios efectivamente toca los corazones, las vidas nosotros cambiamos. Y Dios, por medio de su palabra, quiere tocar nuestro corazón, quiere iluminar nuestro corazón para que nuestra vida cambie. Dios no solo quiere un cambio externo religioso, Dios quiere un cambio en el corazón. Y eso son las bienaventuranzas, y el Sermón del Monte está apuntando a nuestra vida, a que tengamos claridad cómo vivir una vez que nuestro corazón es reconocido como un corazón falto, como un corazón que necesita ser transformado. Y en el área del matrimonio, en el área de las promesas, de lo que nosotros decimos, los que nos comprometemos, son dos muestras muy claras del cambio de un corazón o de la dureza de un corazón. La relación matrimonial y cómo ésta se sostiene, y también cómo nosotros nos relacionamos en cuanto a los compromisos que tomamos, van a ser dos balizas, dos señales que van a mostrar cómo está nuestro corazón. Y por eso Dios nos está llamando hoy día a mirarlo. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 37, dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuestro Señor está hablándole a su pueblo. Nuestro Señor en ese monte le está diciendo cómo aplicar lo que en el monte Sinaí, los 10 mandamientos fueron dados para Israel. En Israel, a Israel Dios le habló desde Sinaí los mandamientos, y nuestro Señor una vez más delante del pueblo, encima en un monte, vuelve a explicar lo que Dios quería y quiere decirnos eternamente respecto de su ley moral. Respecto a lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo, lo que significa la bendición para nuestra vida y lo que puede llegar a significar la maldición para nuestras vidas. Por eso es tan relevante. Estos pasajes tratan sobre la justicia de los creyentes, sobre el fruto entonces de ese carácter. Y quiero que usted entienda algo. La semana pasada estuvimos viendo sobre cómo el Señor se relacionaba con la ley, cómo el Señor miraba la ley y cómo la apreciaba Él de manera personal, y cómo aconsejó al pueblo cómo ellos debían vivir frente a la ley. Nosotros hoy día no vivimos frente a la ley intentando justificarnos para salvación. Gloria a Dios por eso. Porque si intentáramos justificarnos para salvación, ninguno es salvo. Porque si no cumplimos uno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todo. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Porque si no, todos los que estamos aquí tendríamos olor a asado, fritos, cocinados para el infierno, hermanos. Gracias por Cristo.
Porque si no fuese así, todos nosotros nos vamos al infierno. Por muy buenos que creamos que somos, delante de la santidad de Dios, todos somos pecadores. Ninguno alcanza la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es categórico. No hay medios buenos aquí. Todos somos malos frente a la ley moral de nuestro Señor. Pero el objetivo de la ley, hermanos, ¿por qué el Señor dio la ley? El Señor dio la ley, primero que todo, para frenar el pecado. Es como los carteles que están en la calle de la ley del tránsito. ¿Para qué nos ponen ahí 50 kilómetros por hora en ciudad? Para frenar el que personas no controlen el pedal, ¿no? Para que los que se les va el pedal, ¿no? Para que aprendamos a controlar el girar a la derecha en una curva, cuando una curva es cerrada. ¿Por qué está esa ley ahí? Para evitar que nosotros nos destruyamos por nuestra incapacidad de ver a veces el peligro. Dios nos pone delante sus leyes para mostrarnos, primero, su amor, para cuidarnos, para mostrarnos y frenar el pecado, pero también un segundo aspecto, para mostrarnos cuán pecadores somos, porque nos vamos a dar cuenta, los que manejamos nos damos cuenta, que la tendencia a pasar los 50 es continua, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos cumplen los 50 en ciudad? Ajá. ¿Qué nos muestra el cartel? ¿Qué nos está mostrando entonces el cartel? No solamente nos está diciendo lo correcto para protegernos, sino al mismo tiempo nos está mostrando cuán infractores de la ley somos continuamente, cuán pecadores somos. Segunda función de la ley. Pero hay una tercera función, hermanos, que es hacer lo bueno. La ley tiene una antítesis que nos, al mismo tiempo de prohibirnos, al mismo tiempo de mostrarnos que somos pecadores, nos muestra, tiene un aspecto pedagógico, normativo, que nos está mostrando lo que es correcto, lo que es bueno. Cuando el Señor habla del divorcio, entonces, no solamente está tratando si el divorcio, en qué condiciones es legal, en qué condiciones es ilegal, aunque lo trata. Dios nos está mostrando, cuando trata del divorcio, nos está mostrando que su énfasis no es que nosotros pongamos la atención en el divorcio, que pongamos la atención en la fidelidad al pacto. La ley de Dios nos muestra la fidelidad, que es el carácter de Dios. Y cuando Él nos muestra la ley, en estos aspectos nos está mostrando todo lo que sucede en nuestro corazón, que es contrario a la naturaleza de Dios. Se llama pecado. Por eso el Señor comienza a tratar respecto de la fidelidad, hablando del tema del divorcio. Esta enseñanza, hermanos, sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, tenemos que comprender, y yo quiero ser sincero en esto, no es un tema simple, no es un tema de pragmatismo. ¿Por qué es tan difícil? Porque cuando hablamos de divorcio, cuando hablamos de separación, de destrucción, cuando hablamos de una posibilidad de un nuevo matrimonio, estamos hablando de muchos sentimientos. Estamos hablando de mucho dolor. Estamos hablando de gente que ha sufrido y está sufriendo directa o indirectamente por esto. Por eso quiero ser sincero como pastor. No ser pragmático y duro, porque Dios entiende nuestra debilidad. Pero no quiero alejarme de la realidad bíblica de qué Dios piensa del divorcio. Porque es necesario. Por eso Dios pone su ley. ¿Me entiende, mi familia? Entonces, cuando hablamos de la cuestión, aquí sin duda está hablando sobre la legitimidad o la ilegitimidad respecto de un posible divorcio. Pero Dios, por sobre eso, está motivando a su pueblo a que comprenda que hay algo superior a pensar en ello, que es pensar en la fidelidad, que es pensar en mantener el pacto. Y eso es lo que Dios le está enseñando a su pueblo. Por eso, antes de comenzar a hablar de esto, Él habló las bienaventuranzas. Porque cuando una persona comprende su propio pecado, va a poder ser fiel y al mismo tiempo soportar infidelidad. Y eso es tan relevante para la vida cristiana, porque la infidelidad es algo que está en este mundo, lamentablemente. Por eso hoy día quiero afirmar este principio. Las palabras, quiero que usted entienda que cuando el texto habla de divorcio, cuando el texto está hablando de esto, quien habla aquí no es Arturo, quien habla aquí es nuestro Señor.
Quien habla aquí es nuestro Dios maravilloso, amoroso y perdonador. Él es el que habla. Cuando leemos estos textos, está hablando nuestro Dios que conoce profundamente nuestra necesidad, que conoce profundamente nuestra debilidad. Él es el que habla, para que lo tengamos claro. Ese Jesús que nos conoce y que entiende y que es amoroso y misericordioso, también nos dice lo que es bueno y lo que es malo, para que tomemos decisiones. Entonces, cuando leemos esta frase, y que en el texto ampliado que después él trata este tema, porque aquí lo dice en 2 versos, ¿no? En el sermón trata en 2 versos el tema del divorcio, pero él, y está registrado, vuelve a hablar de esto. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9 vamos a leer respecto del divorcio. Porque no le preguntaron solo una vez al Señor. De hecho, lo más probable es que cuando él predicó en el Sermón del Monte, la gente se quedó con esta idea dando vuelta y le tienen que haber vuelto a preguntar, mi familia. Y en el capítulo 19, verso 3 dice así: entonces vinieron a él los fariseos. Esos tipos siempre andaban persiguiendo al Señor para pillarlo, tentándole y diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El repudio era ponerle carta de divorcio. El decir, ya no te quiero, ya no. ¿Por qué? Porque hay una infracción tuya, por lo tanto te repudio, me divorcio de ti. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es paradójico, ¿no? ¿Cómo responde el Señor? Le preguntaron una cosa y responde de otra manera. A él le preguntaron: ¿es lícito hacer carta de divorcio? ¿Y cuál fue su respuesta? Él no respondió tratando de ponerles cuál es la causal correcta para el divorcio. Él respondió: hay un problema mayor, hay un tema mayor que esto. Ustedes entiendan, al principio Dios los unió para siempre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y lo que Dios une, no lo separe el hombre. El Señor cambia el foco. Porque cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay situaciones difíciles en los matrimonios, somos empujados por nuestro corazón a tomar decisiones. Y empieza inmediatamente nuestra mente a tratar de pensar cuál sería la causal correcta para salirme de esto. Y el Señor cambia el foco, pone el foco en el pacto y pone el foco en su gracia. Luego el Señor, a pesar de eso, dice: yo entiendo lo que pasas. Por eso, por causa de fornicación, voy a aceptar. Pero eso es por la dureza del corazón. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, lo que aquí la Biblia nos está enseñando, algo tan tremendo, porque ese excepto por fornicación, que tradicionalmente se llama la cláusula de la excepción, ¿no? Es el resquicio legal con el cual podríamos colgarnos para activar un divorcio, como a veces lo llamamos, ¿cierto? Esta causal única. Es lo que el Señor le dijo a su pueblo desde siempre. Esto no es solo que Jesús lo dijo, era propio de la ley de Dios. La ley de Dios lo materializaba y lo decía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, lo vamos a ver en un minuto. Entonces, quiero que usted entienda lo siguiente: cuando la ley está siendo expresada, no necesariamente como primer punto es lo literal que está diciendo, porque hay un contexto, y el contexto habla más que del divorcio y del nuevo matrimonio. Está hablando del compromiso fiel que Dios tiene con nosotros y que debe ser materializado en el pacto que nosotros tenemos con otras personas. Y se los voy a explicar con más detalle a través de un ejemplo muy gráfico, pero muy gráfico, que la Biblia enseña. Muy gráfico. Estamos siendo llamados entonces, en este pasaje, hermanos, a comportarnos hacia nuestro cónyuge como Dios se comporta con nosotros. Ese es el punto central del texto. Entonces, Dios, y yo quiero que usted ponga ahora su mente y su corazón en Dios, no en usted, no en su situación, no en lo que está sufriendo, no en lo que estás pensando y viviendo, o las decisiones que quieres tomar. Pon tu mente y tu corazón en Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios fiel, un Dios fiel, un Dios que entró en vínculo de amor con su pueblo
eterno vínculo de amor. Él está fielmente comprometido con aquel pueblo, fielmente comprometido. Incluso a pesar de que su pueblo lo ignora, o incluso a pesar de que su pueblo le ofende y le es infiel. Ese pacto es el pacto y el tipo de vínculo que Dios establece. Él nunca es infiel. Siempre es fiel a las promesas de amor que Él se comprometió con aquellos que le son infieles. Y creo que para comprender realmente la intención de nuestro Señor en este pasaje, tenemos que comprender el tipo de compromiso y que en el Antiguo Testamento, hermanos, Él lo desenvuelve con un ejemplo de un profeta que es tremendo. Diría alguno, a un pastor conocido, brutal. Era terrible el caso. Porque yo quiero que, no sé si lo has leído alguna vez o has desenvuelto la idea. Por favor, abra su Biblia en Oseas capítulo 1. En la época del profeta Oseas, el pueblo de Dios estaba absolutamente perdido en sus pasiones, adorando otros dioses, fornicando en todos los sentidos de la palabra, absolutamente extraviados de la ley de Dios, en adoración a otros dioses, a Baales, como dice la Biblia. Y en ese contexto Dios llama a un profeta. Siempre Dios llama a un profeta. Dios llama a personas que proclamen su palabra para centrar al pueblo. Como en este día. Yo estoy hoy día aquí, ¿cuál es mi función hoy día? Ser un profeta de Dios. Proclamar la verdad de Dios para su pueblo. E interpretar correctamente y dar el correcto mensaje de Dios. En ese tiempo Dios llama a un profeta que se llama Oseas. Y dice así en el versículo 2. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Interesante mandato. Anda y búscate una ramera y cásate con ella. Búscate una prostituta y ten hijos con ella y forma una familia. ¿Para qué? Y el profeta lo hizo. ¿Para qué? Porque el Señor quería mostrarle a su pueblo lo que ellos estaban haciendo. Y dice la Escritura, en el contexto, lo voy a resumir, que Dios le dio 3 hijos a través de esa ramera, con el cual él tuvo que casarse, por mandato de Dios. Se casó con esa mujer y tuvo 3 hijos. El primero de los hijos se llamó Jezreel, que significa Dios dispersa. Es un mensaje de Dios a través de un hijo. Y ponle a ese hijo: Dios dispersa, yo los voy a dispersar, yo los voy a destruir. Pasó un tiempo y Dios le dio una hija. Esa hija se llamaba Lo-Ruama, que significa no compadecida. A través del segundo nombre de su hijo le estaba diciendo: yo no me voy a compadecer de ustedes, por cómo son, de pecadores. Y después pasa un tiempo y le da un tercer hijo. Y a ese tercer hijo le llama Lo-Ami, que significa no pueblo mío, tú no eres mi pueblo. Qué tremendo, tú no eres mi pueblo, un pueblo ajeno. Porque Dios le dice así: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, Dios es categórico en juzgar a su pueblo y lo hace de manera muy gráfica. Llama al profeta y le dice: cásate con una mujer adúltera, fornicaria, una ramera, ten hijos con ella. Y a los 3 hijos le puso nombres que eran categóricamente una muestra del juicio de Dios sobre su pueblo. Interesante historia, ¿no? Y lo singular, ¿te imaginas a Oseas en el pueblo? Conociendo gente: te presento a mi esposa, que es la ramera, y mis 3 hijos que tengo aquí. Dios dispersa, el no compadecida y el que no es pueblo mío. Era un cartel público. Un cartel público que le mostraba a Israel qué piensa Dios de lo que estaban haciendo. Imagínense. Y en esa condición Dios está mostrando, yo me imagino el desconsuelo de Oseas, ¿no? Yo me imagino el desconsuelo. A veces pensamos nosotros que estamos viviendo situaciones difíciles en este sentido. Yo quiero que hoy día se pongan los zapatos de Oseas. Su esposa una prostituta y sus 3 hijos, muestra categórica del juicio de Dios sobre él y su familia y el pueblo. En la calle viviendo y siendo muestra para los demás.
En ese contexto, Dios enseña a su pueblo qué es el pacto, qué es ser fiel. Porque Dios les muestra, y va a un extremo sin duda, ¿no? Porque lo que le pidió a Oseas es un extremo. ¿Por qué Dios hiperbolizó la situación? ¿Por qué Dios maximizó la situación? Porque Dios quería mostrarle algo a su pueblo. Así son ustedes. Y a pesar de eso, en el mismo texto, en el capítulo ahí, Dios les dice, y a pesar de eso, yo voy a ser fiel con ustedes. A pesar de eso, yo voy a ser fiel con ustedes. Porque lo que Dios nos está mostrando, ¿qué significa amar de verdad? Y si usted va a 1 Corintios 13 lo va a entender mejor, ¿no? El amor de Dios real nada espera, todo lo soporta, todo lo da, no espera nada a cambio. Y en ese contexto, hermano, de Oseas, el versículo 2:8, el capítulo 2:8, muestra que incluso Oseas tenía una mujer que era prostituta y eso no paró. No es que cuando ella se casó con él eso paró, ella siguió. Después que le dio los 3 hijos, ella se fue como ramera. Siguió prostituyéndose. Y a pesar de eso, el verso 8 del capítulo 2 nos muestra que ella dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Él siguió manteniéndola. Él siguió supliendo sus necesidades. Siendo ramera, se fue. Es más, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. El capítulo 3, verso 1 al 3 dice, mas me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, o sea, entregado a paganismo. La compraré, dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Es más, después que ella se fue con otros, la dejó con los 3 hijos, él fue porque ella se esclavizó por la prostitución. Ella cayó en prostitución siendo esclava de prostitución. Y dice aquí que Oseas fue y pagó por ella para recuperarla. Pagó por ella. Y a veces nosotros estamos asombrados que tenemos que enfrentar cosas. Él pagó por eso. Es más, ¿y saben cuánto pagó? El precio que ahí él pagó era el precio más bajo que se podía pagar por un esclavo. Y él la compró de nuevo. No valía nada ya. En ese minuto, ella ya no valía nada. Nadie iba a dar un peso por ella. Él pagó lo mínimo que alguien le cobró. Es como encontró la oferta del día. Oseas encontró la oferta del día. Llévatela por lo que queráis. Ese era el valor que tenía ella en ese minuto. Y él pagó por ella. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. Así es Dios. Dios paga por su pueblo por muchos días. Para nosotros, Él pagó para siempre. A pesar de que nosotros no valíamos un peso. Eso es lo que el Señor quería mostrarle a su pueblo a través de esta historia tan gráfica. Y dice ahí, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Qué tremendo. Porque Dios es como aquella mujer que cuando estaba frente a los fariseos y el pueblo de Israel que querían apedrear a una mujer, Él les dijo, ¿quién está libre de culpa? Tire la primera piedra. Nadie pudo. ¿Y qué fue lo que Él le dijo? ¿Ya sigue haciendo lo que estaba haciendo? No. Le dijo, ve y no peques más. Mas Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿cuál era el precio? Era el precio más bajo que se podía pagar por una persona. Esto realmente, hermanos, es una imagen tan clara del amor fiel de Dios sobre Israel. Dios quería mostrarle a ellos, como nos quiere mostrar hoy día a nosotros, que no se trata el tema si tenemos que estar pensando si tengo herramientas adecuadas para tomar una decisión de divorcio o no. Y yo quiero que usted me entienda bien. Como pastor se lo digo, uno entiende el sufrimiento, porque todos los que estamos aquí, directa o indirectamente, hemos vivido situaciones cercanas. ¿La estamos viviendo o hemos tenido la consecuencia de situaciones de este tipo? Mi propia familia lo vivió, los divorcios de mis padres, y entiendo el sufrimiento. Dios lo entiende también, y claramente lejos más que yo. Mas Dios no renuncia a decirnos
cuál es su voluntad. Entonces, por eso, tenemos que ser conscientes. No es lo mismo que pasa con nosotros hoy día. No es lo mismo lo que sucede con nosotros. Porque Dios dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tendría por qué haber muerto por nosotros. Porque nosotros no éramos neutros. Nosotros no estábamos neutros frente a Dios. Nosotros estábamos contra Dios, en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, siendo enemigos de Dios. Entonces no es una cosa neutra esto. Y en esa condición Dios nos amó. En Juan dice así, Juan 10, versos 27 al 29, para que tome nota. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios por eso. Porque Dios es fiel, porque esto no depende de nosotros. Nosotros no estamos sosteniéndonos de las manos de Él. Él nos sostiene en su mano. Por eso no caemos. No por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, Dios está comprometido en amor con su pueblo al cual decidió unirse. Él decidió amarnos, Él nunca nos dejará ir. Qué tremendo. Por eso Él les decía en este contexto, en la predicación pasada lo vimos, por eso Él les dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Porque Él está apuntando a una justicia mucho más grande. Él no se está conformando a que nosotros estamos pensando si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo una ley. Él no quiere que pongamos atención sobre si logré cumplir. Eso era lo que hacían los fariseos, hermano. Los fariseos estaban contando a ver si lograban cumplir la ley justito. Pero no se preocupaban del espíritu de la ley. Ellos querían parecer buenos, santos, justos delante de los demás y autojustificarte. Sí, yo hago bien, yo no soy mal, yo cuido a mi familia, yo no he matado a nadie, no, pastor, no fumo, no tomo, no le he pegado a mi señora, aunque me han dado ganas, pero no le he pegado. ¿Aló? Y eso es lo que el Señor criticó de los fariseos, que ellos estaban mirando lo externo, los actos externos, y no estaban mirando su corazón. Por eso Él elevó el tema. Por eso Él dijo, no basta solamente con que no hayas matado a alguien. Aquí el problema es más profundo. Si tú le dijiste tonto a alguien o menospreciaste a tu hermano, ya asesinaste. Por eso también viene y les dice, no basta solamente con que no te hayas acostado con la mujer de tu prójimo. Si ya la deseaste en tu corazón, ya adulteraste. Por eso no se trata solamente de que pienses si cumplo o no los requisitos para divorciarme. El tema es ser fiel, a pesar de la infidelidad. Eso es lo que Dios plantea en el texto. ¿Lo estamos viendo, amados? Por eso es tan relevante comprender cómo la palabra de Dios le da el sentido correcto a lo que Dios persigue. Dios persigue nuestro corazón, no solo nuestros actos externos. Las apariencias que a veces intentamos mostrar delante de los demás, a pesar de que por dentro nuestro corazón sigue contaminado. Dios quiere cambiar el corazón. Por eso Jesús contrasta la letra de la ley con el verdadero espíritu de esos mandamientos. Él está comparando estas dos ideas para que las personas entendieran correctamente. Y Él viene entonces a refutar un error. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, anótelo para que usted lo estudie, no se lo voy a poder leer ahora por tiempo, pero en Deuteronomio 24 estaba claramente dicho la misma ley respecto del divorcio, y ahí habla si hay algún grado de alguna inmoralidad sexual, algo indecente en la mujer, el hombre podía dar carta de divorcio. La correcta interpretación ahí tenía que ver con temas sexuales, pero ¿qué pasó? Que habían corrientes rabínicas que comenzaron a buscar interpretaciones nuevas a este texto. Hubieron dos principales y hasta una tercera interpretación. Había uno de los famosos rabinos de ese tiempo que cuando hablaba de este texto de Deuteronomio 24, él lo leía de manera bastante textual. O sea, él entendía con claridad que si mi mujer adultera, yo tengo la opción de divorciarme. Esa era, diríamos, la mejor interpretación, ¿no? Legal, no con el espíritu de la ley, pero la mejor legal.
La segunda era que otros más avesados, más vivos, comenzaron a reinterpretar la ley. Y entonces cuando la ley decía que la mujer tenía alguna cosa indecente, indecorosa, ellos ya empezaron a pensar más ampliamente. Eran creativos. Mi mujer no se depila. Eso es indecoroso. No, yo no aguanto. Mi mujer tiene esto. Mi mujer no cocina bien. Mi mujer esto. Y ya empezaron a ampliar lo que la ley no decía. Pero ellos comenzaron a reinterpretar. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que estaban pensando ellos? O sea, si esta mujer no me está dando todo lo que yo espero que me dé, me puedo separar. Me puedo divorciar. Si las expectativas que yo tengo de ella no se están cumpliendo, me divorcio. Y no es lo que Dios quería enseñar. Porque así es el corazón humano. Empezamos a buscarle. Y estamos concentrados en estar pensando, ¿cómo me zafo de esta situación? Y no estoy pensando, no lo digo en el mal sentido. Hay algunos que lo hacen en el mal sentido, pero no quiero que usted piense que yo lo estoy diciendo en el mal sentido, porque a veces le estamos buscando porque estamos sufriendo. Mas Dios vuelve a decirnos, yo también sufro cada vez que pecas contra mí, y yo soy fiel. ¿Lo estamos viendo? Y otro rabino lo interpretó mucho más fuerte, que si no encontraba para él ninguna gracia en la mujer, ya para afuera, chao. Y cambiaban mujeres como se cambian en ese tiempo no habían calcetines, pero las túnicas. ¿Ok? ¿Entendemos hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando no entiende el espíritu de la ley y solamente quiere ley? Por eso la vida cristiana no se trata de un cumplimiento de la ley, se trata del cumplimiento del amor. Cuando cumplimos la ley del amor, cumplimos la ley de los mandamientos. Por eso Jesús respondió que la ley se cumple cuando amamos, como Él ama. ¿Okay? Entonces, en esta condición, la respuesta de Jesús es muy instructiva para nosotros. Aprendemos de esto, mi familia. Preguntaron si era permisible divorciarse de la esposa por cualquier razón. Eso es lo que le preguntaron, lo que leíamos en Mateo 19. Y Él respondió señalándose de nuevo la intención original del matrimonio. Él los quiere sacar de la mente puesta en el cumplimiento de una ley, sino en el pacto. Entiendan que hay un pacto, el mismo tipo de pacto que yo he hecho con ustedes, dice el Señor. Eso es lo que el Señor les está recordando. Por eso dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cada vez que tengo yo la oportunidad de celebrar un matrimonio, de bendecir un matrimonio, yo siempre lo digo. Cuando cito este texto en los matrimonios, les digo, no hay letra chica abajo. No hay una letra chica. Y si hubiese una, diría, esto quiere decir que si tú rompes el pacto, estás en rebelión conmigo. Ahora Dios entiende lo que sufrimos. Dios sabe lo que esto cuesta. Si el mundo está lleno de estas situaciones. Nuestra sociedad se está destruyendo por esto. Hermano, qué diferente sería si fuéramos fieles, si cumpliéramos. La tasa de divorcio sería al piso. Los matrimonios destruidos y el sufrimiento de los niños serían al piso. Las familias tendrían más dinero, porque cada divorcio es un quiebre económico. Y nunca será lo mismo. Y tantas consecuencias. Niños abandonados, mujeres sufriendo, hombres sufriendo. Por eso Dios está llamando a su pueblo, a nosotros principalmente. Llama al mundo, mas el mundo no oye. Pero a veces pareciera que sus hijos no oyen. Y Dios está hablando a nuestros corazones hoy día sobre lo que Él piensa del divorcio y lo que Él piensa en la práctica de lo que es ser fiel. Entonces, estos muchachos que estaban enfrentando al Señor, estos tipos más que estaban persiguiendo justificarse frente a Dios, frente a la ley de Dios, son inmediatamente confrontados por Jesús con el compromiso del vínculo matrimonial. Y en ese punto los fariseos vienen y le preguntan. Le dijeron entonces, empezaron inmediatamente a buscar el resquicio. Así somos. Entonces, pues, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Tremendo aquí. Dios nunca ordenó. Nunca tampoco Moisés ordenó. Porque nunca el divorcio es una orden. No es una orden. Por eso Jesús lo explica bien. No es una orden. No es una orden, ni siquiera es una ley. Lo que simplemente aquí hizo Dios es regular una condición en una circunstancia extrema. Pero jamás es una orden. Porque Dios aborrece el divorcio. Lo dice Malaquías capítulo 3. Ni siquiera, hermanos, qué tremendo, porque los fariseos de ese minuto no solamente estaban cayendo en la dureza de una interpretación literal, legal, sin el espíritu de la ley, sino que más encima no entendían la ley. Porque Jesús nunca dijo, ni Moisés, que el divorcio era permitido. Simplemente fue una regulación a causa de una condición de la dureza del corazón de los hombres. Pero jamás ha sido un mandamiento, ni una orden. Por favor, entonces, miremos lo que dice Mateo 19:7. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, fue un permiso, dado una condición extrema, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Y cuál es esa única condición extrema que Dios dice, ok, entiendo? Es por adulterio. Mas Dios dice, a pesar de aquello, entiende que tú adulteras conmigo todo el tiempo, mas yo sigo siendo fiel a ti. Él entiende nuestra debilidad, mas nos dice, apunta tu mente y tu corazón hacia cumplir lo que yo pido. Y si te es difícil, aférrate a mí, porque yo puedo ayudarte. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, ahí dice el verso 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. De ahí podemos empezar a hablar muchos temas que no va a ser el tema de hoy día, de que cuándo, qué, si me divorcié y mi esposo adulteró, me puedo casar, y qué pasa con él, se puede casar, no se puede casar. Eso es otro tema. Un día podemos hablar de eso en un seminario de matrimonio. Yo quiero que usted se centre no en eso, porque yo no quiero que usted se centre en la ley. Usted se centre en el espíritu de la ley, que es la fidelidad. La misma fidelidad que Dios tiene con nosotros es la fidelidad que sus hijos deben apuntar en su corazón a vivir. Todos nosotros. Por eso la intención de Dios no era que ocurriera el divorcio. Solo estaba permitido entonces por la dureza de su corazón. Esto es un gran ejemplo, hermanos, de la ternura de Dios con nosotros. De que Dios es tierno y es gracioso con nosotros, nos da de gracia. Él es perdonador y reconciliador, porque Dios es un Dios de compromisos, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple sus promesas a pesar de que quizás nosotros le hemos prometido. Y por eso aquí, y lo puse junto con esa intención, entendamos porque es muy singular. Cuando Dios está hablando de divorcio, en el verso 31-32, en el verso 33 al 36 viene y dice, cumple lo que prometes. Porque cuando nosotros estuvimos en el altar o frente al civil, o nos juntamos y nos comprometimos, dijimos, yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes y yo le hemos prometido a Dios que no vamos a pecar en algo? ¿Y cuántas veces hemos fallado? ¿Y Dios sigue siendo fiel con nosotros? Sí. Eso es lo que Dios quiere que distingamos. Y que apoyemos nuestro corazón en medio del sufrimiento, en que no miremos la ley, sino que miremos el espíritu de la ley. Por eso las palabras de honestidad, que es lo que trata el verso 33 al 36, está en esta línea. El 33 dice, entonces, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juren, dice, de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni porque es la tierra, ni porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer ni blanco o negro, ni un solo cabello. O sea, en ese tiempo, el Señor le estaba diciendo, no juren.
¿Y qué pasó? Ellos entendieron eso y a lo más hacían pactos con Dios, pero después eso empezó a distorsionarse. Y después de tomar a Dios como referente, había una conciencia de que Dios estaba mirando todas las cosas. Entonces, si había una promesa, lo hacíamos delante del Señor. Delante del Señor te lo digo. Voy a estar el próximo domingo, pastor, a las 11 de la mañana. Entonces, en ese tiempo, había conciencia de que Dios está mirando. Hoy día, ¿cómo lo hacemos? Hay notarios, ¿no? Para que no haya compromiso, vamos a una notaría. En ese tiempo no había notarías. ¿Quién es el garante de todo lo que decimos? Dios. Entonces, era muy típico que el pueblo de Israel, en su conciencia de Dios, ellos no necesitaban papeles firmados. Ellos decían, delante de Dios te lo digo, y la garantía es Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron después a prometer fuera de Dios. Y empezaron, te lo juro por mis hijos. Te lo juro por este puñado de cruces. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro por el Colo-Colo. No, eso, ni un brillo. Por la Chile, ni un brillo. Lo estamos viendo mi familia. El ser humano incluso comenzó tal distorsión que comenzaron ya ni siquiera a jurar frente a Dios. Comenzaron a jurar por otras cosas. Y Dios viene aquí en este texto y le dice, más encima, no juren ni por Dios, no juren ni por Jerusalén, no juren ni por su cabeza, porque ustedes no son capaces ni siquiera de cambiarse un pelo de color. No habían tintura. Porque nada de ustedes no tienen elementos sobre los cuales fundarse. Solamente digan sí y sea sí, y solamente digan no y sea no, porque yo estoy mirando lo que están diciendo. Y es suficiente. ¿Lo estamos viendo? Eso es lo que el Señor nos está llamando. Y los rabinos tendían lamentablemente a ser permisivos en su actitud hacia el divorcio. Y estos rabinos que reinterpretaron la ley, estaban reinterpretando las intenciones de las personas y la ley de Dios. Y empezaron a ser más permisivos. Sí, mira, tienes razón, yo entiendo, tu mujer que te cocina tan mal, no sabe hacer ni un huevo frito. Sí, tú necesitas una mujer que te alimente bien, porque estás medio desnutrido, hermano. Esa reinterpretación de la ley del Antiguo Testamento, más tarde se amoldó en desobediencia, en no cumplir los mandamientos del Señor. Jesús nos da entonces en este sermón 6 ejemplos, que es lo que usted quiero que vea y estudie en casa. Yo les pregunto, ¿alguna vez has jurado algo? ¿Has jurado alguna vez? ¿Sí? ¿Has prometido alguna vez cosas? ¿Has prometido? Porque somos muy buenos para eso, ¿no? Prometemos, juramos, y de manera oficial, no oficial, frente a personas o no, prometemos. Y ¿sabes qué? Si tú estás casado o estás junto con alguien viviendo, tú prometiste. Y Dios lo escuchó. Y Dios lo anotó. Eso es lo que el Señor les dice aquí. No juren en base a cosas superfluas. Yo escuché. No necesitas firmar un papel. Yo escuché. Para tomar como verdadero tu compromiso. Eso es diferente a la ley aquí en la tierra. Aquí en la tierra la ley es el mismo, dice, cúmplala. Pero si alguien dice, yo no he firmado ningún papel, por lo tanto me puedo separar de esta mujer. No. Porque delante de Dios te comprometiste. ¿Lo estamos viendo? Entonces, mi familia, el corazón de toda la idea, de todos estos textos, es la convicción verdaderamente de quien da testimonio de lo que decimos es Dios. De nuestros compromisos es Dios. Porque Dios de verdad, hermano, está mirando desde el cielo. ¿Sabía usted? Dios está mirando todo. Y yo creo que no le estoy diciendo ninguna novedad. Pero a veces como que nos olvidamos, ¿no? Que Dios está diciendo cada vez que le digo a un hermano te voy a llamar. Cada vez que le digo al pastor, voy a llegar a la hora, pastor, el domingo. Cada vez que digo, pastor, ahora sí voy a cambiar esta área de mi vida. O cada vez que le digo a mi esposa, nunca más te voy a mentir. No voy a robar. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Dios lo escucha. Por eso Él dice, no jures. Solamente di sí y que tu sí sea sí y tu no sea no, porque yo ya lo escuché. Y yo estoy ahí.
consciente de lo que acaba de decir. Por eso, Jesús dice en Mateo 12, 36 al 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No importa un papel, son las palabras. Por esas palabras serás condenado o justificado. Por cada palabra ociosa, hermano. Cuidado de los que hablan mucho, porque van a pasar la eternidad dando explicaciones por las palabras. Si dice de cada palabra ociosa, imagínate una explicación de cada palabra ociosa. Muchacho, por eso hay que ser tardo para hablar. Amén. Diga amén. Por eso, hacer un juramento que realmente no queremos decir. Hermanos, hacer un juramento que realmente no queremos decir. O jurar algo, o comprometernos a algo que realmente no pretendemos hacer. Es negar lo que Jesús dijo acerca de nuestras palabras. Muchas veces decimos cosas para quedar bien, pero ya sabemos que no las vamos a cumplir. Y Dios lo escucha. Y Dios sabe tu corazón. Dios conoce la intención de tu corazón. Dios quiere trabajar ahí. Porque Dios quiere una iglesia, un pueblo diferente. Dios quiere un pueblo diferente. Y por eso el Señor nos está hablando esto hoy día. Por eso pensemos que además de que esto puede traer consecuencias sobre nuestras vidas, esto tiene promesas. Ellos tenían este error. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No jures por Dios si no vas a cumplir. Levíticos 19, 11 y 12 dice, no hurtaréis, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profano, así que el nombre haciendo profano, así el nombre de tu Dios, yo Jehová, afirma. Números 32, cuando alguno dice voto a Jehová y hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Estos tres textos que acabo de citar hacen referencia a hablar frente a Dios. Y uno dice, pastor, pero es que yo no lo dije con Dios. Yo me comprometí con esta mujer, pero no fuimos a la iglesia. No firmé el pacto. Mateo 23, del 16 al 22 dice, ay de vosotros, guías de ciegos, criticando a los fariseos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, aquí el Señor está criticando a aquellos que dicen que juramos por esto y eso es válido. Pero como no juré acá, esto no es válido. El verso 17, insensatos y ciegos les dice. Es como si Dios no estuviera en el templo allá, estuviera allá, pero acá no está. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ese es deudor. Esa era la inconsistencia de las leyes, de lo que ellos entendieron. Y el Señor les dice, no, si tú ya dijiste sí, es sí. Y si dijiste no, es no frente a mí, donde quiera que estés. Lo hiciste en tu trabajo. Yo me comprometo, jefe, este es mi contrato, y lo firmaste, ¿eh? Voy a ser responsable, voy a trabajar, tengo 8 horas de trabajo, pero de las 8 horas, hay 2 horas que estoy en Facebook, hay 2 horas que estoy en WhatsApp. ¿Aló? Y le estamos robando al jefe. Todas esas cosas el Señor nos habla. Por eso dice, ciegos y necios, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Queridos hermanos, Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Con mayor razón, hermanos, cuando entendemos y vemos que en este contexto el Señor le está hablando del matrimonio. Tenemos un pacto con el Señor, un compromiso con Dios. Y aunque no lo hayamos hecho frente a Dios, Dios toma nuestros compromisos como válidos frente a Él.
Por eso, ¿qué tenemos que hacer hoy día entonces, pastor? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Quizás hemos sido infieles en esto. Quizás alguno de nosotros ha sido infiel en el pasado o lo es hoy. O está pensando serlo. La invitación del Señor es: camina por los caminos de la fidelidad. Arrepiéntete de tus pecados. Y si tienes necesidad de ayuda, pídemela, porque el Señor nos da. En los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, cuando se nos hace más complejo tomar decisiones conforme a la palabra, es en la presencia de Dios, en oración, frente a su palabra, donde nuestro corazón recibe las fuerzas. No es con consejo de mamá, no es con consejo de papá, no es con lo que los amigos o amigas nos puedan decir. Es que nosotros vamos a centrar nuestro corazón y tener la fuerza para cumplir la ley. Es cuando estamos en su presencia, con su gracia, muy conscientes de nuestros pecados y del amor que significa perdonar todos nuestros pecados. Es que recibimos el poder para poder perdonar a otros y ser fieles. ¿Lo estamos viendo, amados? Eso es el Evangelio del Señor. Eso es la belleza del Evangelio. Si fuese solo ley, esto sería plano, seco y aburrido. Pero como el Evangelio es amor, eso sí que es deleitoso. Cuando usted vive el amor de Dios por sus propios pecados, usted es capaz de perdonar a otros. Esa es la invitación de hoy día. Más nadie te juzga. Solo Dios es el que juzga. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.